terminarla, cuando al final del bimestre van a tener una puntuación que va a ser extra de los 60 puntos de zona, si ustedes pues cumplen con la actividad que se les brinda. El día de hoy, pues la actividad de los 10 puntos va a ser el cuestionario en línea que se les va a habilitar. Terminando la clase ya va a estar habilitado en plataforma y pueden responderlo hoy de una vez o tienen hasta el día lunes por si tuvieran algún tipo de inconveniente. Eso es lo que vamos a realizar en esta semana. Para los que acaban de ingresar, por favor, me marcan su asistencia en el chat, por favor, y encienden su cámara. Muy bien. El tema que tenemos para el día de hoy va a ser los derechos de la niñez. Muchas veces conocemos de los derechos porque ya es algo que de lo que nos han hablado creo que desde primaria, entonces conocemos esa base de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Sin embargo, también es importante que conozcamos cuáles son esos derechos base de la que hizo la Declaración del Niño, de los derechos del niño, perdón, de las Naciones Unidas, que son la base para que cualquier país pueda tener este tipo de derechos y que la niñez y adolescencia pueda gozarlos. En Guatemala existe una ley que se llama Ley Pina, que es la Ley de Protección a Niñez y Adolescencia. En esta ley se encuentran tanto las responsabilidades como los derechos que tiene un niño, una niña y un adolescente. No simplemente a veces exigimos como ciudadanos simplemente nuestros derechos, ¿verdad? Y que tenemos derecho a esto, pero cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones es lo que también es importante que vayamos conociendo. El día de hoy pues vamos a conocer estos 10 principios de los derechos de la niñez. Y al final, pues vamos a realizar una pequeña actividad en donde ustedes me van a comentar qué es, por qué son tan importantes según lo que vimos y también qué pueden hacer ustedes como profesionales o como estudiantes para poder fomentarlos. Muy bien, para iniciar, la Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Antes de que se aprobara esta declaración, existió en la Asamblea General de Naciones Unidas una convención en donde también se hablaba de los derechos de la niñez. También en 1954 se crea el Día Universal del Niño, que es proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto fue lo que recomendó a los países. El día que ellos recomendaron o hicieron la sugerencia es que fuera el 20 de noviembre, aunque algunos países ya lo fueron adecuando de manera diferente. Sin embargo, podemos ver, si ustedes investigan, que cada país tiene un día del niño, ya sea solo Día del Niño o Día Universal del Niño. Entonces, esto fue también declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 5 años antes de que se hiciera esta declaración. Como parte también de esta declaración y de la Convención de los Derechos del Niño, que era antes de que se declarara por las Naciones Unidas, esta declaración tiene 54 artículos. En estos 54 artículos se definen tanto los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, civiles y políticos de toda la niñez. Su aplicación va a ser obligatoria en todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen que utilizar estos 10 principios que vamos a conocer hoy como base para sus leyes o para crear una ley que sea específica para niñez o adolescencia. Como parte también de los derechos que se recopilan en estos 54 artículos, también están las obligaciones y responsabilidades, pero acá ya no solo de la niñez, sino tanto de padres, de profesores, de profesionales de la salud y de investigadores. Acá no solamente se le da como la responsabilidad a la niñez, sino que también se toman en cuenta tanto los padres, los profesionales de la salud, investigadores y a los profesores. También se les dan ciertas responsabilidades y obligaciones dentro de esta Convención de los Derechos del Niño. Uno de los objetivos que tiene esta Declaración de los Derechos del Niño es que la niñez pueda gozar de los beneficios que ahí se detallan, pero también que puedan ser ellos titulares de derechos, es decir, la parte central de esos derechos, que ellos los conozcan y por supuesto que cada gobierno los vaya aplicando de la mejor manera posible. El primer principio que vamos a conocer el día de hoy es el principio de la igualdad.
donde lo que se prevé es que todos los niños tengan los derechos enunciados en esta declaración, puedan gozarlos sin ningún tipo de discriminación, sea por raza, color, por el idioma, por la religión, por opiniones políticas o por cualquier otra índole. Todos tienen que gozar de estos derechos sin ningún tipo de discriminación. En el derecho número 2, pues tenemos donde nos indica que el derecho a un nombre, todos los niños tienen derecho a un nombre, también tienen derecho a una protección especial y también que dispongan de todas estas oportunidades y servicios adecuados. También que se provea de unas condiciones de libertad y de dignidad para el niño. Esto es en el derecho a tener un nombre. En el derecho número 3, nos dice que es el derecho a tener una familia, también se nos menciona y se nos relaciona con el derecho a tener un nombre, también un nombre y una nacionalidad después de su nacimiento. Acá tal vez este es el derecho que nosotros más conocemos y el que más analizamos o deducimos cuando dicen derechos del niño. Sin embargo, también puede ser uno de los que se violenta a veces sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando una madre abandona a su hijo, ahí se le está privando de este derecho a tener una familia, a tener un nombre. La nacionalidad pues la tiene por nacer en el país. Sin embargo, se le priva de este derecho a tener una familia, también del derecho a tener un nombre y al derecho a tener un hogar. Ahí es cuando entra en juego esto de que no se respetan este tipo de derechos cuando ya no se toma en cuenta el bienestar del niño o de la niña, sino que pues ya se actúa de manera tal vez un poco egoísta o impulsiva y pues se violan este tipo de derechos que pueden perjudicar a largo plazo a la persona o al niño. También acá tenemos el derecho a un hogar, que era el que le mencionaba, el derecho que tienen los niños a tener una seguridad y a tener también un ambiente donde desarrollarse de manera plena, donde tengan buena salud, donde también puedan disfrutar de la alimentación, de vivienda y también gozar de los recursos adecuados para su desarrollo también de servicios médicos. Esto también hace referencia al derecho de tener un hogar. En el número 5 tenemos el derecho a un cuidado especial. Cuando se tiene, cuando independientemente si es en la familia, en una escuela o en cualquier ambiente, hay alguien que tiene una capacidad especial o diferente, tiene el derecho a poder disfrutar de un tratamiento, una educación y los cuidados especiales según sea el caso particular. Es decir, por ejemplo, en educación se maneja algo que se llama adecuación curricular. Esto se utiliza cuando hay algún estudiante que tenga capacidades especiales o diferentes y esto nos hace a los maestros modificar sus estrategias, su planeación para que esta persona también pueda aprender y pueda ir al ritmo de los demás, pero aplicando otro tipo de estrategias o otro tipo de metodología. ¿Por qué? Porque es un derecho el que tienen los niños, niñas y adolescentes de poder, si tienen alguna discapacidad o capacidad especial, poder recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial según sea su caso. Esto es en el principio 5. En el principio 6 tenemos que el derecho a la salud también es uno de los principales y de los más importantes. Sin embargo, a pesar de que es uno de los más relevantes, en nuestro país muchas veces no se tienen estos recursos para poder brindarle una salud o servicios médicos de calidad a la población. Por ejemplo, a veces hay muchas deficiencias en los hospitales, en los centros de salud, o a veces no hay un centro de salud cerca de alguna comunidad o les queda demasiado lejos viajar al municipio. Por ejemplo, ahí es donde se tiene este déficit de no poderse brindar una salud o un servicio de salud de calidad, y esto es lo que priva a muchos niños y a muchas familias, ¿verdad?, de poder acudir a ello, porque aunque puedan ir, a veces no están las especialidades necesarias. Por ejemplo, yo creo que acá en el centro de salud tienen días especiales para cada persona. Por ejemplo, creo que es el día lunes cuando atienden a cualquier tipo de enfermedad y está el doctor y todo, pero el día martes o miércoles creo que es solo para casos de embarazo, otro día es solo para tal cosa, entonces no se tiene esto de poder llegar, ¿verdad? Y en el hospital siempre a veces se tiene esto de que cuesta un poquito que lo atiendan o algo similar, entonces se tiene esta deficiencia en salud. De la misma forma, lo podemos ver en el ámbito de la educación, que la educación, pues en Guatemala se dice que es una educación laica, gratuita y obligatoria. Entonces podemos ver que a pesar de que sea
nos diga que es gratuita y obligatoria, muchas veces la educación pues también genera un gasto económico o un gasto extra, ¿verdad? A las familias. Los niños también tienen este derecho a estudiar, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, muchas veces se ven afectados por la pobreza en la que viven o por la falta de recursos económicos de sus familias y esto los priva un poquito de poder seguir estudiando. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando estudiaba en primaria, tenía varios compañeros. Conforme pasé a básico, por ejemplo, perdí contacto con algunos. En básico, pues ya algunos se casaron, otros se fueron a trabajar a la ciudad capital. Y cuando ya estaba en diversificado, pues ya todos pues se regaron y algunos pues ya no siguieron el nivel diversificado, sino que como les digo, se casaron o se fueron a trabajar a otro lado por la misma condición económico familiar que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, muchas veces también este derecho es un poco violentado por los gobiernos por no brindar todos aquellos recursos que se necesitan para poder dar una educación de calidad. Otro ejemplo sería que a veces en las escuelas no se tienen maestros que hablen su idioma local o su idioma materno. Yo recuerdo que cuando yo di unas prácticas, había una niña que decían en una sección que no hablaba, digamos, ella no comentaba nada en la clase. Y la maestra pues ya se había resignado a que ella no hablaba ni nada, sino que hasta después que escuchó que una practicante dijo una palabra en quiché, la niña como que reaccionó o la entendió, entonces pues se dieron cuenta de que ella sí hablaba, pero su idioma materno era el quiché, entonces las clases que se le daban en castellano o en español, ella no las podía comprender, entonces también es un déficit de este tipo de derecho, una dificultad que se presenta no solo en las escuelas de algún tipo de departamento, sino a nivel nacional. Sin embargo, es algo que se debe de respetar y también se debe de tratar de fomentar, ¿verdad? El derecho a la educación. Antes también se creía que, por ejemplo, las mujeres no tenían por qué estudiar porque ellas se casaban y tenían que dedicarse a su casa, por ejemplo. Entonces, creo que con el paso del tiempo también eso se ha ido modificando, se ha ido como eliminando esta ideología y ahora también hay más oportunidades para que todos puedan tener este acceso a la educación. Otro de los principios es el derecho a una alimentación, que también es algo vital, ¿verdad? Y creo que en nuestro país también se han generado varias jornadas de esto en contra de la desnutrición crónica que afecta a varios territorios de nuestro país. Otro de los derechos que también a veces es un poco violentado es el derecho a no trabajar. Los niños, niñas y adolescentes pues no pueden ser expuestos a algún tipo de ocupación o de trabajo que les pueda perjudicar tanto en su salud, educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. También no se les puede colocar en una situación de abandono, de crueldad y de explotación, porque esto iría en contra de este tipo de derecho. Yo creo que es bastante triste o es bastante lamentable que a veces cuando uno sale o cuando uno va a algún lugar y tiene que ver unos niños de 5, 6, 7, 8 años trabajando a temprana edad, porque no sé si es porque sus familias pues necesitan el ingreso o por cualquier otro tipo de situación, pero es bastante triste que no puedan ellos seguir estudiando, que no puedan tener ellos acceso a la educación. Es acá cuando se violenta este tipo de derechos. En el derecho número 10 tenemos el derecho a jugar. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación y se les debe instruir también en la comprensión, tolerancia, también fomentar la paz, el la amistad entre los pueblos y también que se puedan consagrar sus energías y actitudes al servicio de sus semejantes, que no exista ningún tipo de discriminación, ya sea racial o religiosa o por cualquier otra índole, sino que puedan vivir en un espacio donde se fomente la paz. Estos son los 10 principios de la Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, en nuestro país también existen múltiples violaciones a este tipo de derechos. Los derechos que tal vez son más violados o que son menos respetados podría ser la desigualdad y la exclusión, que se evidencia, como lo mencionábamos, en el sistema educativo. Guatemala es considerado también el país más desigual de Centroamérica en cuanto a su escolaridad, es decir, que no hay una línea equitativa en cuántos niños y niñas estudian, sino que también están un poco desiguales.
También se tiene que, según el informe de la situación de la infancia y de la adolescencia en Guatemala, entre 2013 y 2014, incrementaron los homicidios de niñas, niños y adolescentes en más de un 36%. Entonces, ahora vemos que la niñez y la adolescencia es muy vulnerable a este tipo de actos delictivos, ¿verdad? Tanto sea porque se cometan homicidios o también porque pues, pueden ser vulnerables a que los recluten en algún tipo de grupo, ¿verdad? O de mar. También tenemos que como parte de la comisión del CEPAL, también en 2014 se indicó que el 65% de la niñez y la adolescencia en Guatemala viven en la pobreza y que un 38% sí viven en pobreza extrema. Y esto es como les mencionaba, afecta que ellos puedan tener acceso a la educación, ¿verdad? Porque la educación siempre va a incrementar un gasto. Entonces puede ser por esto que también después dado a esta situación, se viole también el derecho a no trabajar que tienen, porque tienen que trabajar a temprana edad. También tenemos que Guatemala es considerado como uno de los países más violentos de Centroamérica y uno de los más desiguales en el derecho a la educación. Estos dos índices pues afectan de manera significativa a la niñez y a la adolescencia de nuestro país. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, todo está claro. ¿Todo está claro? Muy bien. Vean, entonces ahora vamos a realizar un pequeño, no es un ejercicio, sino como reflexión. Vamos a ver cuántos estamos hoy. Hay 34 estudiantes. Los voy a dividir entonces en 4 grupos y en el grupo van a ustedes a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué consideran ustedes que son importantes este tipo de derechos? Y la siguiente pregunta, pero esto no la anoté acá, ahora se la voy a agregar, es ¿qué puedo hacer yo como profesional para poder fomentarlos? ¿Qué puedo hacer como profesional para fomentarlos o para hacer que se respete? Estas dos preguntas son las que van a responder ustedes en grupo. Esta actividad sí todos la deben de tener en su cuaderno. Cada uno, dependiendo de su grupo, la va a subir en el espacio de la guía número 3. Para que al final del bimestre, al momento de que yo ya ya ustedes tengan todas sus guías calificadas, yo pueda revisar si cumplieron con la actividad de esta semana y con la actividad de la próxima clase para poder darles un punto extra por estas dos actividades. Eso es lo que vamos a realizar ahorita. Si me avisan si ya copiaron las preguntas. Sí, señor. ¿Ya? Muy bien. Entonces los voy a dividir ahorita en 4 grupos y van a tener aproximadamente 10 minutos para poder responder estas dos preguntas. Por el momento, pues solo alguien va a pasar a decirnos sus respuestas, pero sí todos tienen que tenerlos en su cuaderno para que puedan subir ustedes la fotografía a la plataforma. ¿Estamos claros? Señor, ¿Sí? y la actividad que realizamos en la otra clase, yo creo que también nos dividió, y entonces me pregunto si esa actividad había que subirla a la plataforma también. De este curso, Ajá, no, esa no la vamos a tomar en cuenta. La que pasó, la de la semana pasada, no, porque yo no les dije que la subieran. Entonces, no les dije que todos la debían de tener en su cuaderno, sino que vamos a tomar solo esta actividad y la de la guía número 5, la que bueno, está hagamos en bien. la siguiente clase. Muy bien, Gracias, sí. muy bien, no tenga Señor, yo pena. no terminé de copiar las preguntas. ¿Cuáles eran? No, va, permítanme entonces. Ahorita se las voy a compartir nuevamente. Gracias, señor.
¿Qué tan importantes son los derechos de niñez y adolescencia y qué puedo hacer como profesional para fomentarlos? Bien, los voy a enviar entonces a las salas más pequeñas. Los que ya copiaron las dos preguntas, pues le dan en la ventanita donde dice ir a sala más pequeña y ya se van a trabajar con su grupo. De todas maneras, yo voy a ir pasando en todos los grupos para por si tienen alguna duda o si les puedo apoyar en algo. Entonces, los que ya tienen las preguntas pueden pasar de una vez a los grupos pequeños. Señores, tenemos que entrar de nuevo al link o cómo. No, ahí les va a aparecer ahorita. Ahí les va a aparecer una ventanita donde dice ir a grupos más pequeños y le dan aceptar, creo que es. Y ya los va a lanzar al otro grupo. ¿No tienen ninguna duda de lo que van a realizar? Señor, ¿Sí? solo tenemos que responder las dos preguntas, ¿verdad? Las dos preguntas. Ajá, por eso lo van a realizar en grupo. Digamos, cada quien puede dar una idea de lo que piensa sobre por qué son tan importantes los derechos de la niñez y la adolescencia. Solo se responden las dos preguntas. Va, gracias, señor. Muy bien. Y piensan quién las va a decir, por favor. ¿No tienen ninguna duda de lo que van a realizar? No, señor. Señor, una pregunta. Sí. ¿Qué es fomentarlos? Fomentarlos, es decir, como promoverlos. O sea, ¿qué pueden hacer ustedes como profesionales para hacer que se respeten estos derechos? ¿O qué pueden hacer ustedes para que se conozcan o para evitar también que algunas personas pues los violenten o no los respeten? No, está bien, señor. Muy bien, ¿alguna otra duda? Solo me hacen favor. ¿Alguien va a hablar? No, señor. Muy bien, pensé que... Vean, solo les voy a solicitar que por favor piensen en quién los va a decir. Entonces, ahorita pues contesten las preguntas y después me dicen, yo voy a pasar nuevamente para que me digan quién va a ser el que los va a exponer o a quién va a leer las respuestas. Señor, Señor, todos vamos a tener la misma respuesta, ¿verdad? Sí, todos tienen que tener la misma respuesta porque por eso es un trabajo en grupo. señor, ¿ya podemos responder el cuestionario entonces? Ahorita en este momento Ujú. no todavía no está habilitado. Ah,
Hasta después de se termine la clase ya se va a habilitar. Ah, ya, señor. Gracias. Muy bien. ¿No tienen ninguna duda de lo que van a realizar? No, señor, ninguna. Muy bien. Entonces, solo por favor se ponen de acuerdo para ver quién va a dar a conocer las respuestas. Y pueden seguir trabajando. Y en un ratito paso para que me digan quién va a ser el expositor. Va. Entonces, la segunda es personal, ¿verdad? Creo que es en grupo. Por eso hicimos los Creo que grupos. todo lo tenemos que tener lo mismo, ¿no? Sí, porque la maestra dijo que es en grupo de 4. Creo que estamos más de 4. ¿No tienen ninguna duda? Ellos no hablan. No, señor. Todos tienen que participar. Están muertos aquí, señor. ¿Y eso? ¿Sabe? No, no están activos, todos se están durmiendo. Solo Solo prendieron dos. la cámara cuando inició la clase y todos se durmieron. Bueno, vean, si en dado caso pues no hay participación de todos, pues entonces realícenlo de manera en los que están participando, realícenlo ustedes y ustedes me anotan quienes participaron para que yo tenga evidencia porque tengo que estar viendo los demás grupos también. Entonces, digamos, por ejemplo, yo veo que está Rogelio, Leonardo, entonces ustedes vean quiénes sí les están aportando ideas y yo voy a tomar en cuenta los nombres que aparezcan en las actividades de ustedes dos para que digamos, se les dé el punteo a quienes sí participaron. Ah, bueno, gracias, señor. Muy bien. ¿No hay ninguna duda? Perdonen que me salí, pero esto me mandó a otra sala. Señor, nadie habla. Yo vi que estaban participando. ¿Y qué pasó? Sí, pero después de un tiempo se callaron. No, hombre, tienen que participar todos. Que esto también les va a valer en su asistencia. Tienen que, digamos, cuando ustedes se conectan a la clase, tiene que haber una participación a lo largo de toda la clase para que cuenten con su asistencia. Entonces sí tienen que participar todos. ¿No hay ninguna duda con lo que van a realizar? No, señor, solo, No, señor. no sé, ¿será que me puedo repetir la segunda pregunta? Es que creo que no escribí bien. Es, ¿qué puedo hacer como profesional para fomentar los derechos? ¿Qué puedo hacer como profesional para fomentar los derechos? Muy bien. Solo sí voy a necesitar que ustedes designen a alguien para que nos dé a conocer las respuestas. Sí, hay muchos que no están hablando. Mejor que hablen, ¿verdad? Sí, Sí, vean, señor. esto lo apliqué en el otro grupo también. Mejor, digamos, yo veo que Dani está participando, por ejemplo.
Entonces, que me haga favor de anotar de quiénes sí están participando. Es que yo no me puedo quedar sola en esta sala porque no pueda supervisar a las demás. Entonces, yo voy a tomar en cuenta, por ejemplo, los nombres que digan la actividad la fotografía que diga, los nombres de la que me va a subir Dani. Digamos, Dani puede colocar ahí, solo participamos, por ejemplo, Justo, que Gaspar, por ejemplo, Henry, que yo vi que envió ahorita en el chat. Entonces, que él me los anote. Y si no hay participación de los demás, por ejemplo, ya sean, a veces por cuestiones de internet, pues no se puede usar el micrófono, pero ahí está el chat. Ahí también queda evidenciada si hubieron respuestas o si no hubieron respuestas a lo que han preguntado. Entonces, solo me hacen favor de anotarme. Puede ser Dani o pueden ser los que están participando, que me anoten en su actividad quienes sí participaron para que yo lo tome en cuenta. Y así pues se les dan el punteo solo a quienes sí están participando. Señor, Yo creo que el que lo diga va a ser Yader Estrada porque es el que está participando más. Muy bien. Entonces, ya. ¿Está bien? Sí, señor, está bien. Muy bien. Entonces, terminen de redactar sus preguntas y ya después regresamos a la siguiente sala. No pueden participar. ¿Cómo van? Vale. Apenas. No hablan, señor. Sí, señor. Por ejemplo, Gerson, Emanuel, Megan Alayo, Daylin, Benjamín, Josué, Cristi. Benjamín, yo vi que estaba enviando algo en el chat. Yo vi que Señor, yo había- también envié algo en el chat, no sé si ya lo vieron. Pero no hablan seño, es más difícil con el chat. Yo también, señor. Vean, solo, digamos, por ejemplo, alguien que haga favor de ver en el chat que dicen que lo diga, ¿verdad? Por ejemplo. Y, por ejemplo, Benjamín, solo que mi micro no sirve. Benjamín también, no le voy a dar la bienvenida después con todos, pero él es de nuevo ingreso, entonces él apenas se está integrando con ustedes. No. Y ustedes saben que a veces es un poquito difícil, pues, tomarle como el ritmo a las clases y eso. En cambio, ustedes, pues, ya llevan todos estos meses acá como compañeros. Entonces, con él sí, ahorita les voy a dar la presentación cuando regresemos porque se me olvidó darle la bienvenida. Pero entonces sí, digamos, si alguien envió algo en el chat, que alguien haga favor de poder ir viendo para que así se tomen las ideas de todos, ¿verdad? Pero lo principal y creo que es lo mejor que utilicen su micrófono. Ahorita no les estoy solicitando que tengan la cámara encendida, pero que al menos puedan participar a través de su micrófono. No sé si ya tienen quién lo va a decir o nombro así al... No teníamos. Señor, si quiere lo digo yo, pero... Señor, mejor nombrarlo ahí. Megan me dijo que lo podía decir, no. Sí. Ah, bueno, entonces Megan nos va a hacer el favor de decir las respuestas. Sí, pero como pusieron muchas, entonces no sé cuáles. Vale. Entonces, ahorita en este ratito que todavía van a tener, seleccionen cuáles van a decir, porque recuérdense que las tienen que tener todos para que a todos les cuente el punteo. Señor, pero que hablen. ¿Cómo vamos a escuchar si todos están participando? Ajá, mejor, si pueden, mejor. Así como Benjamín nos dijo que había tenido un problema con su micrófono, pero los demás me imagino que sí pueden encender su micrófono y hablen para que digan cuál de las respuestas pues van a mencionar y Megan nos va a hacer. Pues aquí andábamos ayudando entre todos cuando nos sacó la plataforma. Sí, vean, es que como acá solo se permiten 40 minutos, entonces eso es lo que dificulta. Vean, los grupos que terminaron ¿cómo se llama? Las dos respuestas, pues lo suben todos. En el caso, como me dice Dani, nosotros solo estábamos debatiendo todavía, pueden ya sea completarlo ustedes con su comentario personal o también lo que pueden realizar es que quien lo tenga, me imagino que más de alguien lo ha de haber tenido anotado, puede subirlo y me anota ahí. Solo en mi grupo estaban los que se recuerden más o menos tal,
De todas maneras, acá en el video yo tengo el registro de cómo iban los grupos para que ya solo el que anotó pues lo suba. Lo importante es que haya evidencia en la plataforma de que ustedes trabajaron en este periodo. ¿Estamos claros? Si nadie lo anotó, señor. Entonces lo van a tener que responder ustedes. O sea, con respuesta Propia. Ujú. Muy bien, señor. Muy bien. ¿Estamos claros entonces? Se puede subir hasta mañana, señor, ahora. Preferiría que fuera ahorita porque como lo acaban de realizar, si terminaron con su grupo, les voy a dar chance hasta mañana para que lo puedan subir. Está bien, gracias. Muy bien. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Perdonen que los deje, pero tengo otra clase ahorita y ya me pasé un poquito del tiempo. Les deseo que pasen feliz tarde y los miro el día viernes en filosofía. Muy bien, señor. Dios se cuida. Adiós, feliz Gracias, tarde. adiós. Feliz tarde. Gracias, adiós.